minutos para las 4 de la tarde, seguimos aquí en Minuto a Minuto. Vamos a hablar ahora de las autopistas y de los accesos, pero de algo muy particular, lo que son las concesiones por un lado y los aumentos por otro. Malas noticias muy probablemente, para todos aquellos que las utilizan. Está con nosotros Alejandro Berkovich. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno. Esto es no apto para cardíacos. Me parece, me parece que sí. A la gente la enoja mucho, crecientemente la enoja pagar los peajes por lo caros que están. Vos sabés que alguien que vive, por ejemplo, a 50, 60 kilómetros del centro está gastando por día solo en peajes 200 pesos. Sí. Empezó a convertirse la Panamericana o el acceso este en una especie de carril exclusivo para ricos. O para gente con altos ingresos, por lo menos. Hay gente que está empezando a cambiar sus costumbres de desplazamiento. Decir, bueno, voy a otra hora, voy menos, armo 2 días de laburo en uno solo. O voy por la colectora, por ejemplo, ¿no? O me junto con otros vecinos para que no gastemos tanto, ¿no? Entre todos. Bueno, dije que no era apto para cardíacos porque la mala noticia es que esto va a seguir así y va a ir empeorando de acá a 2030. En virtud de un acuerdo que tras bambalinas y prácticamente secreto, hasta que ayer lo destapamos en Brotes Verdes, el nuevo envío de aquí de C5N a la noche, el gobierno decidió prorrogarle a las 2 concesionarias de los accesos, a Autopistas del Sol y a Grupo Concesionario del Oeste, las concesiones hasta, como te decía, 2030, lo cual implica una transferencia de los usuarios a las concesionarias, que son 2 grandes multinacionales, una española y una italiana, Abertis e Impregilo, una transferencia de casi 1.000 millones de dólares. Juli, es el documento de la última audiencia pública. Fíjate la fecha que tiene. 27 de febrero del 2018. Recién, durante todo febrero se fueron dando estas audiencias públicas, una en Luján, otra en Campana, donde, fíjate vos, tenían por objeto considerar el nuevo régimen tarifario de servicios, pero cuelan en el medio que es en el marco de un acuerdo integral de renegociación contractual. Sí. Esto lo ve alguien en su casa y dice, ¿qué quiere decir? No tengo claro ni siquiera si este acuerdo de renegociación contractual, qué implica, si debió haberse hecho de la manera en la que se hizo o no. Bueno, lo concreto es que esto es una renegociación, algo que debió haberse hecho por licitación, pero que se hace a través de un decreto presidencial. El decreto presidencial todavía no salió, pero están dados todos los pasos administrativos previos para que salga. Va a salir ahora, durante marzo. A ver, Ale, pero a ver, para prestar atención a esto. Generalmente este tipo de cuestiones de contratos se hace por licitación. ¿Por qué? Bueno, porque está claro que hay una puja por los valores que se están presentando en oferta. En este caso no, porque uno hace un decreto y directamente se lo asigna a alguien. Exactamente. Se le reconoce además a Autopistas del Sol y al Grupo Concesionario del Oeste el 100% de la deuda que ellos reclamaban por el tramo entre 1993, que es el momento en el que se hacen las privatizaciones y se empieza a ampliar los accesos, la Panamericana sobre todo, y 2001, cuando estalla la crisis que rompe todos los contratos en Argentina. La transferencia, como les decía, es de casi 1.000 millones de dólares para las empresas para pagar esa deuda. Pero ¿qué es lo que le cuestionan los pocos especialistas que pudimos consultar que entienden de esto? Porque también es un tema muy específico en el cual de lo que se aprovechan justamente en el Ministerio de Transporte y en Vialidad Nacional es del desconocimiento total que rige sobre esto. Lo que le cuestionan es que no hayan aplicado la llamada doctrina del esfuerzo compartido. Cuando un contrato se rompe, cuando yo te digo a vos, Juli, te voy a pagar 100 pesos en 2 meses, y resulta que el mes que viene quiebro, tengo un problema. Cuando nos sentamos a renegociar, vos, que querés cobrar la plata, no me pedís los 100 pesos. Vemos cómo partimos la diferencia. De alguna manera compartimos el esfuerzo, cómo nos acercamos. Exacto. Esto es lo que no se hizo en la negociación y por eso es que este esquema de renegociación va camino a convertirse en un verdadero escándalo. Nosotros consultamos a las fuentes del Ministerio de Transporte que estuvieron negociando esto y lo que dicen es que no hacía falta una licitación porque son los mismos concesionarios y es la forma de cerrar un capítulo, dicen ellos, que, mira vos. Que podría haber terminado en más pérdidas para el Estado Nacional. Lo que ocurre es que uno de los argumentos que dan
por ejemplo, es que había un juicio en el CIADI por 3.000 millones de dólares. El CIADI es un tribunal arbitral internacional donde las empresas van a reclamar contra los gobiernos. Dijo el gobierno, hay un juicio de 3.000 millones de dólares contra la Argentina. Por eso nos conviene reconocerle esta deuda de casi mil millones, sí. E ir pagándola durante los próximos 12 años. Que es una cifra realmente astronómica, digo, porque a veces parece que las cifras son pequeñas. No, en este caso, 1.000 millones de dólares realmente es muy elocuente la cifra, ¿no? Es un montón de plata. Sí. Bueno, ese juicio en el CIADI no existe. Nosotros pudimos verificar, ya contactándonos con el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, que ese juicio en el CIADI no existe, que este argumento que citó el gobierno en las audiencias públicas es un argumento traído completamente de los pelos. En el medio, ¿qué es lo que ocurre? Se le reconoce la rentabilidad de los contratos originales, o sea, del 13 al 15% anual, que es astronómico también. En dólares, claro. En dólares. Bueno, sí. Esto que les decía recién, de que no hay juicio en el CIADI, pero para el bolsillo... Seguí adelante, Seba, porque para el bolsillo lo que más le va a preocupar a usted es a lo que se compromete. Sí, es la parte del león lo que estamos mostrando, ¿no? Sí. Es la parte más importante, digo, se ha quedado con todo. Estaba muy tentado de, ¿sabés qué? De preguntarte una burrada total. Oscar Wilde decía que no hay preguntas estúpidas, sino que lo que hay son respuestas estúpidas. Pero te voy a preguntar una pregunta estúpida. ¿Era necesario hacer una especie de concesión hasta el año 2030? ¿No está muy lejos 2030? Lo que argumentan en el gobierno es que es la manera de repagar en el tiempo sin que los peajes se conviertan en prohibitivos. Porque si no, deberían haberlos subido todavía más, digamos. O sea que lo que están haciendo es de alguna manera desdoblando ese incremento en el tiempo. Exactamente, gradualismo, que le dicen. Pero fíjate vos, se comprometen, volver al anterior, se comprometen a que haya 2 aumentos por año de peajes y que esos aumentos vayan por encima de la inflación siempre. O sea, puede haber otro en 2018. Ya hubo uno que rige desde la semana pasada. Así es. Bueno, esto, como nadie lo quería firmar para autorizarlo como organismo de control, disolvieron el organismo de control. El año pasado se disolvió el OCOBI con el argumento de que durante el kirchnerismo era un ente corrupto. Es cierto, fue el organismo que presidía el tipo que pasó la valija con Antonini Wilson. Pero no por eso había que barrer con los controles, ¿no? Bueno, esos controles se barrieron. Ahora, ¿qué más se comprometió el gobierno con estas 2 empresas, que además eran ex socias de la familia del presidente, en Panamericana misma? Bueno, se comprometieron a los aumentos anuales. Esto del OCOBI es lo que venimos de contar. Ya se disolvió el órgano que debía controlar, evitar que haya abusos con esto. Pero además se comprometieron también a que los aumentos sean por encima de la inflación, a que no se levanten las barreras cuando haya más de 100 metros de demora. Esto los automovilistas lo consideran casi un derecho humano, ¿viste, Juli? Que empieza el bocinazo. Claro, sí, por supuesto. Se enojan muchísimo el automovilista cuando hay más de 100 metros de cola y tienen que levantar la barrera los del peaje. Bueno, eso no va a tener que pasar más. Fíjate, no van a levantar más las barreras por demoras en la Panamericana y acceso. Me hace muchísimo ruido esto, ¿no? Que un contrato para un acceso de una autopista sí se le garantice que va a estar por encima de la inflación, lo que es el incremento, y hay en este momento negociación salarial donde no hay garantías de que eso va a ser así. La cláusula gatillo, para algunos, claro, nada más. Sí. Y la última, las concesionarias debían indemnizar a los empleados cuando terminara la concesión y esto ya no va a regir más. Bueno, cambios muy importantes en la concesión de las autopistas, de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que utilizan miles y miles de usuarios por día, que nosotros ayer revelamos aquí en Brotes Verdes, en lugar donde los esperamos todos los martes a las 22, igual que usted, Guarino. Así es, los jueves. Exactamente, vamos a estar recalculando los jueves. ¿Le fue bien? Sí, no, le fue muy bien. Muy bien el debut, agradecidos por el espacio, por supuesto, al canal, pero además a la gente que nos escribió muchísimo. Muy bien, señor Alejandro Berkovich, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Juli.